Muy buenos días, queridos aprendices. Bienvenidos una vez más a la sesión en línea que tenemos semanalmente. Esta semana nos corresponde hablar acerca de la actividad número 3. La actividad número 3 contiene estos temas gramaticales que bueno, ya algunos saben y otros pues apenas van a empezar a conocer, ¿sí? La semana número 3 va desde mañana 12 de diciembre hasta más o menos el 19, esa fecha ya se las confirmo. Y los temas gramaticales que nos corresponden entonces son past simple versus past simple continuous. Vamos a aprender cómo formar cada uno y cuál es la diferencia entre cada uno de estos. También revisaremos la expresión used to, en qué momento lo usamos, para qué nos sirve, qué significa. Y el punto número 3, que es time, words in narrative. Algunas palabras que nos indican tiempo. Por ejemplo, always, as quickly as possible, immediately, eventually, later, soon, then, until, and at the age of. Y al final, como siempre, conversaremos acerca de las evidencias que debemos entregar para esta semana. ¿Listo? Entonces, iniciaremos con empezar pues como a diferenciar past simple y past continuous, all right? So, here I have some examples, A, B, C, D, E, F, G, H, right? Of sentences in past, written in past, algunas frases escritas en pasado. Entonces, por ejemplo, está a man talked on the phone, ¿ya? Talked está subrayado en negrilla. Esto nos indica que el verbo está en pasado, ¿sí? Es un verbo regular. Los verbos regulares, para convertirlos a pasado, se les agrega ed. Right? B, it says, some children played in the sandbox. A couple read a book. Y la D, no la veo. Sorry. Soy presentando. Okay. D, it says, a guy walked his dog. E, it says, a child played in the slide. A mom strolled around the park with her daughter. A child played with some toy cars. And a child rode a tricycle. So guys, as you can see, the verbs are in past. Los verbos están en pasado. ¿Sí? Nos indica que estos son eventos que ocurrieron en el pasado y terminaron en el pasado. All right? Okay, as it says here, you should remember that the past simple tense is used to talk about activities that began in the past, empezaron en el pasado y terminaron en el pasado. All right? So here it says how to use simple past. ¿Cómo usamos el simple past? El simple past, como todos los temas gramaticales, los tiempos gramaticales, tenemos affirmative, negative, and interrogative, right? Afirmativo, negativo y interrogativo. Y you just have to follow the structure. Tienes que seguir la estructura depending on the sentence that you need to create. Depende de la frase que usted necesita crear, right? So, for example, here we have affirmative. ¿Cómo creamos afirmativo? Entonces, la estructura es más o menos así. Es así. Subject, verb in past, and complement. El sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Esta siempre será la estructura para afirmativo.
Este subject puede cambiar a they, people, Sarah, Michael, ¿sí? Este subject cambia, el verbo siempre será en pasado, el regular se le agrega ed, ya veremos más adelante con las reglas, y el complemento. ¿Sí? So for example, it says, I studied English at Sena, right? Now, for negative sentences, para las frases negativas, para las negative sentences, la estructura es siempre esta. Sea el verbo regular, sea el verbo irregular, la estructura siempre va a ser esta. So it says, I did not, that's the form, and then you have the short form, right? The short form is didn't, okay? So, did not and didn't. Study. Como se pueden dar cuenta, el verbo quedó en su forma básica. Ya no está en pasado, sino que está en su forma básica. ¿Por qué? Porque acá tenemos un que nos indica que ya es pasado, ¿sí? Que es el caso del did, ¿ok? Entonces, este auxiliar nos indica, uno, que es pasado y dos, que es negativo. Okay? Entonces podemos usar la forma larga, the long form, and the short form. It says, I did not study, verbo en forma básica, y English at the complement, English at Sena. All right? Now, interrogative sentences. Interrogative sentences. Para preguntas, para crear preguntas, la estructura es esta. ¿Ok? Seguimos usando el auxiliar. Seguimos usando el auxiliar, que es el did. El did siempre nos va a indicar que es pasado, ¿sí? Study, se dan cuenta que study está en su forma básica. Study está en su forma básica. Entonces, este verbo no es pasado porque ya tenemos el auxiliar, ¿ok? Ni para negativo ni para interrogativo usamos el verbo en pasado, solamente para afirmativo. Y English at Sena tenemos el complemento y las respuestas cortas. Bueno. Seguimos. Ahora, los verbos no se cambian, los verbos regulares no se cambian así como a la loca, ¿cierto? Cada uno de esos verbos debe seguir unas reglas según su formación, según su base, según su terminación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos simple form, la forma básica, bueno, simple no, básica suena mejor. Y tenemos wash, call, cook, open, close, watch, talk, paint. Sí, estos todos son... a estos verbos, entonces, simplemente se les agrega ed, ¿cierto? Entonces quedan washed, called, cooked, closed, watched, talked, painted. ¿Sí? Lo que hace la diferencia básicamente es la pronunciación in speaking, right? Ahora vamos a ver una por una las reglas de transformación de estos verbos. La primera regla dice, for regular verbs that end in E, add D. Simplemente los verbos que terminan en E, right, agregamos D. Es el caso de hope, simplemente le agregamos la D, hoped, right? Segundo caso, segunda regla, the regular verbs that end in a vowel other than E, entonces los verbos que terminan en una vocal diferente de E, entonces agregamos ed, como en el caso de echo, entonces ponemos echoed, right? Echo, pasado, echoed, right? La tercera regla,
for regular verbs that end in a vowel plus y, le agregamos ed. Los verbos regulares que terminan en una vocal y una y, le agregamos ed, como es el caso de played. Play, played, porque lo precede una vocal. Pero, aquí está la excepción. Bueno, aquí no está la excepción, aquí está el otro caso de los verbos que terminan en un y. For regular verbs that end in a consonant, es el caso de DR, and y, change the y to e, to I, and add ed. ¿Sí? Entonces, el caso de cry, la precede una consonante, entonces lo que debemos hacer es cambiarle la Y por una I latina y agregar ed, como es el caso de cry, como es el caso de study. Study también le cambiamos por una I latina, ¿ok? Bueno, ahora la quinta regla dice, for regular verbs that end in a consonant plus vowel plus consonant, los que terminan en consonante, vocal, consonante, we double the final consonant. Doblamos la última consonante y add ed, y agregamos ed. No doblamos la consonante si if it is W or X. Si el verbo cumple esta consonante, vocal, consonante, pero es una X y es una W, pues no pasa, o sea, no doblamos la última consonante. ¿Ok? Bueno, pero este tiene una excepción. Esos son para los verbos de una sola sílaba. Por ejemplo, plan es una sola sílaba, ¿sí? Sit es una sola sílaba. Entonces, hay que tener en cuenta que esta regla no se aplica para los que son más de dos sílabas, como es el caso de regret y como es el caso de listen. Ustedes pueden ver que este cumple la regla listen. Listen tiene consonante, vocal, consonante, pero ellos tienen unas excepciones que ya las vamos a ver aquí. Entonces, dice, for regular verbs that have more than one syllable, para los verbos regulares que tienen más de una sola sílaba, y la última sílaba es stressed significa que tiene como la fuerza en una sílaba. ¿Se acuerdan que por allá la profe de primero les decía cuántas sílabas tiene la palabra mentir? Entonces uno decía mentir, tiene 2 sílabas. En inglés, cada una de esas sílabas, según la palabra, tiene una fuerza, ¿sí? Uno la dice más fuerte en una parte que en la otra. Por ejemplo, regret. Tú dices regret, el acento, la fuerza la tiene en la última sílaba. Si este verbo con más de 2 sílabas y tiene la fuerza, el estrés en la última sílaba, entonces sucede que sí se le dobla la última consonante. ¿Ok? Y la segunda nos dice que si el verbo es de más de 2 sílabas y cumple con la regla consonante, vocal, consonante, pero tiene el estrés en la primera sílaba, sabemos que el listen tiene 2 sílabas y la fuerza la llevas en el listen. Listen en la primera sílaba, entonces en ese caso no doblamos la última consonante. Esta es la regla gramatical. Es un poquito complicada, finalmente lo que yo les aconsejo es que se aprendan de vista, de memoria cada uno, porque a veces a uno le suena que el acento es en un lado, el acento es en el otro, bueno.
Entonces, eso al final los confunde. Lo que yo les recomiendo es simplemente aprenderse, leyendo, estudiando mucho, cómo se conjuga el verbo al final, ¿sí? Esa es finalmente mi recomendación. ¿Listo? Bueno, si ustedes ven este video y quedan con dudas sobre esta parte que es como un poquito complicada, me escriben al WhatsApp o me escriben al foro de dudas e inquietudes. ¿Listo? Ahora, eso pasa con los verbos regulares, los que terminan en ed. Los irregulares, bueno, sabemos que son irregulares, no siguen ninguna regla, simplemente hay que aprendérselos de memoria. Entonces, aquí hay una lista, esa lista la tienen ustedes en el material de estudio, en el material de apoyo, toda esa lista está. En internet hay millones de listas, estos son los más comunes y hay que aprendérselos de memoria. ¿Okay? No hay una forma específica de decir como que cambian de alguna forma automáticamente, no. Son irregulares. ¿Listo? Ahora, pasamos al past continuous. Eso fue lo que vimos sobre el pasado simple. ¿Sí? Pasado simple fue una situación que empezó en el pasado y terminó en el pasado. Ahora, miramos al past continuous. Dice, as you can see in the situation, they are referring to some actions that took place in the past. They are using expressions in past continuous. What were you doing last night? I was watching a movie. And some in simple past. I called you last night. My boss called me. We talked over an hour. ¿Sí? Entonces, hay unas situaciones aquí. En esta situación hay una conversación donde expresamos las dos ideas. Past, simple past. Y dice, where were you doing? What were you doing last night? Sorry. I called you, but you didn't answer. ¿Qué estabas haciendo ayer? Te llamé y no contestaste. I was watching a movie when my boss called me. Estaba mirando una película cuando mi jefe me llamó. We talked over an hour. Sorry. Hablamos como una hora. Sorry. Okay. So, past continuo, pasado continuo es usado en estos siguientes casos. No es una camisa de fuerza. Recuerden que ustedes van a decir teacher, pero yo vi gente que usó past continuous en esta y esta situación. Es muy flexible. Ustedes saben que la lengua finalmente es muy flexible y pues bueno, estas cosas, excepciones suceden todo el tiempo al momento de hablar, ¿cierto? Entonces, estos son los casos donde más o menos usualmente se usan past continuous. Y la primera es to describe a past action over a period of time, para describir una acción pasada por un periodo de tiempo. For example, I was playing the guitar last night. ¿Ya? I was playing the guitar last night. También nos sirve to describe what someone was doing at a specific point in time. Entonces, también nos sirve para describir lo que una persona estaba haciendo en un tiempo específico del tiempo, en un momento específico del tiempo, right? So it says, what were you doing yesterday? ¿Qué estabas haciendo ayer? And then you say, I was having dinner with my wife. Yo estaba cenando con mi esposa, right? Also, la tercera situación is to describe an action in progress that was interrupted by other action in the past. Esta es muy importante, yo diría que esta es como la más común. You should use the word when before the past. Entonces, se debe usar la palabra when before the simple past, antes de la frase en pasado simple. For example, it says, he was making dinner, estaba haciendo la cena, when the telephone rang. Si ven que acá usamos el when antes de la frase en pasado simple. All right, number 4, it says here, when two actions are taking place at the same time in the past. Cuando dos acciones están tomando
acción, cuando dos situaciones están sucediendo al mismo tiempo en pasado, right? So you should use word while, debes usar la palabra mientras. While significa mientras. Be action. So for example, I was talking on the phone while I was driving. So I was talking on the phone while I was driving. Estos son dos ejercicios que se los voy a dejar en la descripción del video en YouTube. Son unos ejercicios, pues, como apartecito, tienen un videito explicativo por si de pronto necesitan un poquito más de aclaración ahí en YouTube. Y el otro son ejercicios en una página que se llama agendaweb.org. Es súper bueno porque les corrige qué les quedó mal. Pues ustedes sacan el tiempo que necesiten para hacerlo. Si necesitan información extra, si necesitan material extra, bueno, ahí lo pueden encontrar. ¿Cómo formamos las affirmative sentences? ¿Cómo formamos el pasado simple afirmativo? Entonces, hay que tener en cuenta que tenemos que para el pasado simple debemos tener en cuenta no el verbo en pasado, o sea, ya no es el verbo en pasado, sino que es el verbo to be en pasado, ¿sí? El verbo to be en pasado tenemos que el singular es was y el plural es were, ¿ok? So, I was, y el verbo, como es continuous, el verbo va en ing, el verbo va en gerundio, all right? So, I was reading a book. Yo estaba leyendo un libro, all right? So, I was reading a book. Más ejemplos aquí. I was having dinner. You were washing the dishes. He was laughing all the time. We were waiting for her. They were painting a piece of art. Right? Lo único entonces que hay que tener en cuenta es que el verbo to be va según lo que necesiten, según el subject que estén usando. Si es plural, entonces es were. Si es singular, es was. Also, the verb is in ing, right? The verb is in gerund form. Y el complemento pensal que ustedes necesiten. Ahora, for negative no cambia mucho, lo único que debemos agregar es wasn't y weren't, el not al verb be. El not al verb be. So, I wasn't having dinner, you weren't washing the dishes, he wasn't laughing all the time, we weren't waiting for her. All right? Entonces, sabemos que estos verbos, el verbo to be, es el que se muta con el negativo. All right? Now, for questions, para preguntas simplemente la forma cambia. O sea, primero, entonces, es el verb be, verbo to be, pasa a ser la primera parte de la frase, subject, verb in ing, complement, and short answers, y la respuesta, ¿cierto? So, for example, it says, were we waiting the right person? Yes, we were, no, we weren't. Or was I saying anything wrong? Yes, you were. No, you weren't. ¿Ok? Hay que tener en cuenta entonces la estructura de cada una de las sentences que queremos decir, si it is affirmative, if it is negative, or if it is interrogative. All right? Esto es en cuanto a pasado continuo. Now, used to. Seguimos a una de las últimas partes ya de la agenda, que es used to. Used to es una muy interesante frase que siempre usamos y si la aprendemos a usar, pues obviamente indica cierto grado y cierto nivel de conocimiento ya de la lengua. Entonces decimos acá que Alex used to play the piano for the symphonic orchestra, right? Present, now he plays the drums in a rock band. So, used to es algo que nosotros solíamos hacer, right? Sigue siendo una expresión que usamos para indicar algo que sucedió en el pasado. Entonces, algo que nos acostumbramos a hacer, algo que hacíamos. Entonces, decimos, we used to,
I used to play with my friends. I used to talk with my friends all the time. I used to study English all the time. Yo acostumbraba, right? So the explanation here, it says that this situation shows that Alex played the piano for some time in the past, but not anymore. Es algo que ya paró, o sea, en el presente ya no sucede. Okay, so in the present, he plays the drums. Usamos used to para habits, hábitos, right? So he used to drink 5 cups of coffee every day. Entonces, dice que él solía beber 5 tazas de café todos los días. Ahora, now, he drinks just 1. All right? Ahora solo bebe una. Right? This is for habits. Right? Hábitos. States. Marilyn used to be very shy when she was 18. She is an ongoing person now. Ahora es una persona, bueno, antes era muy tímida, ahora es una persona muy expresiva, right? And I think this is the last, right? Repeated actions. In repeated actions, it says, I used to eat a hamburger at least twice a week. Entonces dice, yo solía comer hamburguesa por lo menos 2 veces a la semana, right? I'm on a diet now, so I don't have any. Ahora estoy en una dieta, ya no. All right? Esto es lo que nos corresponde a los temas gramatical, tema gramatical fuerte que es simple past and past continuous, y cómo y dónde usar la expresión used to. Estas son las 3 formas de usarlo. Recuerden que esto no es una camisa de fuerza, simplemente es como para encasillarlo más o menos como uno lo dice, pero a veces pues sí sucede más. ¿Ok? Ahora, la última parte que nos corresponde, vamos a ir a las evidencias que debemos entregar para esta semanita. Esta semanita nos corresponde... Uy, Luis Guillermo, no había visto que estabas acá. Hello. No sé si me escuchas, si ya te fuiste. Ay, no sabía que tú habías ingresado. Yo pensé que no iba a ingresar nadie, pues porque hasta ahora nadie puede ingresar, sino que me tocaba hacerla hoy. Si me has estado entonces entendiendo de lo que te estaba explicando, ¿tienes dudas, inquietudes o todo bien? Si algo, pues me escribes cuando estés realizando las actividades. Bueno, entonces te voy a compartir lo que debemos hacer el día. Para las evidencias. Las evidencias, obviamente, pues sabemos que las encontramos acá en el contenido del curso. Para esta semana es la actividad número 3. Vamos a las evidencias, que son. La primera es, let's find words. Encontremos las palabras. Interactive activity, it's at the restaurant. Número 2. La número 3 es what was happening when it happened. ¿Qué estaba pasando cuando pasó? And all in the past. Son 4 evidencias para esta semana, como siempre. Entonces, la primera, vamos a descargar. Vamos a ver con qué nos encontramos. Dice así. Bueno, esta está como sencilla. Esta es como facilita. A ver acá. Ay, siempre me estresa esto. Voy a penetrar toda la pantalla más bien. Bueno, entonces acá nos dice, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? La primera evidencia es muy sencilla, deben encontrar. You have to find the following words in the search puzzle. Yeah, so las primeras son always, as quickly as, immediately, eventually, later, soon, then, until, at the age of. Encontrarlas en the puzzle y
You have to write, deben escribir correcto, acá una R grande, si está correcta la palabra, o if it is wrong, si está wrong, deben escribirle una W y deben corregirlas. Solamente corrigen las equivocadas, ¿ok? Entonces, miren, wanted always to be a doctor. Entonces, sabemos que está wrong porque always, que es un adverbio de tiempo, siempre lo debemos poner. Bueno, no siempre, pero always va después del subject, ¿ok? Entonces, la forma correcta es Mariana always wanted to be a doctor. Ahí les soplé la primera. Simplemente deben hacer corregir hasta la I. Submit. Simplemente entonces guardarla y adjuntarla, la que desarrollaron, ¿cierto? No está tan difícil. La siguiente es la actividad interactiva. Sé que deben corregir, deben poner unas frases en pasado simple, otras en pasado continuo. Ahí ya depende pues como que de lo que hayan estudiado y qué tan juiciosos hayan revisado el material de apoyo. Ahora, bueno, ¿qué deben hacer? Simplemente, bueno, está la actividad número 3, que se llama What was happening when it happened, ¿ok? Como lo acabamos de ver, la primera parte va pasado continuo, después del when va pasado simple, ¿ok? Entonces, the images below show a series of events, muestran una serie de eventos. Write sentences in past continuous or past simple, all right? Entonces, lo que deben hacer, bueno, it says here, I iron a shirt, I burn it, right? La respuesta es, I was ironing the shirt. Lo único que deben tener en cuenta es que después del when, saben que deben escribir pasado simple, all right? Aquí está la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y ahora, en la última parte dice, bueno, la parte B, perdón, dice, think about when you were 12 years old. Piensa cuando tenías 12 años. Escribe 3 parágrafos acerca de las cosas que tú solías hacer, that you used to do, you used to like, las cosas que solías hacer, que te solían gustar, y las que odiabas. Y explica por qué. Y acá hay algunas ideas, ¿cierto? Hay algunas ideas. Entonces, la primera parte, I used to be a rebel, yo solía ser un rebelde. I used to be lazy, I used to work hard, I used to like all the teachers. Entonces, en la primera es la que solías hacer, las cosas que te solían gustar y las cosas que solías odiar. Y puedes escribir, por lo menos justificar o contar por qué de una o dos, no necesariamente de todas. Listo. Eso es lo que corresponde a la actividad, a la evidencia número 3. What was happening when it happened. Good. Y la última evidencia, la número 5. Que corra. Muy bien. Está descargando. Descargo. Bueno, en esta parte, ¿qué debemos hacer? Bueno, para esta nos damos cuenta que debe haber un audio, ¿ok? Debe haber una grabación. Y ya vamos a ver de qué debe haber una grabación. Y dice, for this part of the evidence, you will have to record an audio file answering the following questions. Deben responder, deben adjuntar un audio respondiendo las siguientes preguntas. No es necesario, bueno, yo creo que sí. What did you used to do on vacation when you were in high school? Entonces, respuesta número 1, lo que solías hacer cuando estabas en el colegio, bueno, cuando salías a vacaciones en el colegio, right? 2, 3, 4, 5. Esto debe contener entonces la respuesta. El audio debe contener la respuesta a estas 5 preguntas.
Listo. Y la parte B nos dice, bueno, tenemos unas imágenes y ya vamos a ver qué nos dice. Entonces, now you are going to see some pictures. Vas a ver unas imágenes que muestran an unfortunate incident that years ago. Entonces, muestran como las fotos de un incidente que tuvo Jennifer hace algunos años. While she was driving, mientras ella estaba manejando, de casa a casa después del trabajo, see what happened to her and write it down. Mira qué sucedió, perdón, y escríbelo. Use simple past, usa pasado simple y usa past continuous to narrate the events, para narrar los eventos. Listo, entonces acá describimos qué fue, bueno, nos damos cuenta qué fue lo que sucedió con Jennifer, ¿sí? Y acá está un pequeño box, un cuadrito, para que ustedes escriban lo que sucedió con Jennifer, usando pasado simple, pasado continuo, ¿ok? Acá deben ustedes dejar correr su creatividad. Pueden hacer frases en afirmativo, pueden hacer frases en negativo, pueden hacer con used to, con always, con el vocabulario, todo el vocabulario que tienen en el material de apoyo. ¿Listo? Esas son las 4 evidencias que deben entregar para el día. Ya les voy a decir qué día, pues ustedes saben que se pueden pasar, ¿cierto? Pero pues no es la idea. Desde el 12 hasta el 20. Tenemos tiempo para hacer esas 3 actividades hasta el 20 de diciembre. Recuerden, aquí la cuñita, solo tienen plazo hasta el 28 de diciembre para hacer entrega de evidencias, porque yo necesito 2 días para corregir, para calificar, para calificar, para organizar. Entonces, solo hasta el 28 tienen ustedes oportunidad de entregar evidencias. Recuerden que todas las evidencias deben estar en aprobado y todas las evidencias deben estar entregadas para su certificación, ¿ok? Si Luis Guillermo no tiene preguntas acerca de las evidencias, acerca pues como de la presentación, podemos dar por concluida la sesión en línea del día de hoy. Si tienen dudas, si tienen preguntas, se comunican conmigo a través del correo electrónico o a través de WhatsApp. Guillermo, ¿tienes preguntas? Do you have questions for me? Listo. Bueno, entonces un saludito a todos. Si tienen algunas dudas, me escriben. Listo. Muy feliz día y muy felices fiestas para todos. Voy a dejar de grabar. Bye, bye.